¿Qué podía hacer en estos días de desolación, en donde se vuelve a repetir tristemente la historia de Caín y Abel, la historia eterna del hijo de la esclava, perseguido por el hijo legítimo, o a la inversa, el hijo legítimo perseguido por el hijo de la esclava? Pero no voy a entrar en los subterfugios míticos del hijo de Agar, Ismael, de donde se supone que salieron los árabes, ni en el hijo de Sara, la que se rió, que puso al primogénito que le dio a luz a Abraham, Isaac, que quiere decir risa porque ella se rió. Se rió porque se supone que Dios le prometió que de ella, que era estéril, saldría un hijo tan fecundo, cuya descendencia sería como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Pero del lado del hijo de la esclava, de Agar y de Ismael, que fue la despachada, según el relato mítico de la Biblia, también por supuesto se reclama una legitimidad que del otro lado se niega. Un poco como cuando se perdió la bendición patriarcal, Esaú, y se la entregó a Jacob, y tuvieron que ponerle pelos de cabrito porque parece que Esaú era un hombre velludo y de pelo en pecho, pero Jacob no. Pero no nos detengamos en las historias bíblicas. También tengo la tentación, por supuesto, de recordar al emperador Adriano, que después de que su amante Antínoo se suicidó, persiguió a los que denominó palestinos por filisteos, que eran los antiguos judíos que él atacó y quiso exterminar porque se rebelaron contra el imperio romano. Desde allí la asociación de filisteo y palestino quedó un poco como esos judíos renegados que seguían creyendo en su maestro. Pero obviamente esos judíos con el paso de los años y de los siglos se mezclaron, y al mezclarse por supuesto se encontraron con el mundo árabe y se volvieron un poco arabo-judíos. Y había otros que quedaron desterrados y que divagaron eternamente sin patria durante siglos, y sufrieron todo tipo de persecuciones y vejámenes. Nadie los perdonaba, todos los evacuaban, los desdeñaban, los consideraban lastre. ¡Qué barbaridad! Y pensar que ese pueblo, el pueblo elegido, como así se denomina, pues es un pueblo sabio que ha sabido integrarse de la manera más extraordinaria con los acontecimientos históricos que los han mutilado y acabado y nunca han logrado, por supuesto, acabarlos. Al contrario, gracias a una profunda riqueza y una enorme diversidad que se traduce en elementos culturales, científicos, filosóficos, tecnológicos y en un debate y en una divergencia permanente, es un pueblo que persiste y le da ejemplo al mundo, y contra cualquier Hitlercito o Mussolinito o Franquito o Fachito que quiera exterminarlo, pues se le sobrepone y le da testimonio de que puede, pero sobre todo que anduvo buscando su tierra, la tierra mítica durante siglos, hasta que por un equívoco quizá, o mejor, por una gracia del Imperio Británico, en 1948 les dieron la tierra prometida, pero con una condición, con la condición de que los otros que ya estaban ahí, con ellos fundaran dos estados distintos, de una gran casa sacar dos apartamentos. Y desde ahí vino la debacle que por supuesto expertos en la materia explicarán mejor que yo. Lo que me parece extraordinario es que, siguiendo a Amos Oz, que es uno de los escritores de cabecera que por estos días tengo y repaso, al mismo tiempo que a Edward Said y al mismo tiempo que a Daniel Barenboim, quien se atrevió con Said a crear una orquesta de los unos y los otros para tocar música en uno y otro lado. Pues bien, cosa curiosa, ambos pueblos tienen el derecho legítimo de habitar
de vivir en libertad en su patria y en su tierra. Pero cosa paradójica, ambos pueblos han hecho de múltiples maneras todo lo posible para negarle al otro que tiene el legítimo derecho de habitar en su casa y en su tierra, que habite en su casa y en su tierra. Es lo que dice Amos Oz, palabras más, palabras menos. Pero esta videocolumna tiene que ver con un libro que cae como anillo al dedo y que nos puede iluminar mucho para volver a entender, o mejor para volver a aproximarnos a ese conflicto no interno sino internacional israelí-palestino, israelo-palestino. Y tiene que ver con un texto magnífico que atraviesa la biografía y la obra entera de Amos Oz, Contra el fanatismo, así se llama. Y él repasa, por supuesto, algunas de sus novelas, repasa un poco su vida y nos enseña que la actitud fanática de un individuo o de un grupo de individuos consiste en no querer ni poder, pero sobre todo en no querer por un instante ponerse en el lugar del otro. Pero no solo eso, en querer cambiar y transformar al acomodo de uno al otro, en no dejar al otro ser otro. Y peor aún, y esto es quizá una de las características más tendenciosas, en hacer un proselitismo salvaje para que el otro piense, sienta y actúe como yo. Quizá el nivel más amplio y más grande y más feroz de toda ideología sea el fanatismo. Y el fanatismo no es solo religioso, ni político, ni cultural, ni étnico. El fanatismo todos lo llevamos dentro, pero lo podemos conjurar con literatura y con humor, dice Amos Oz. Y su vida es un ejemplo de hacer eso. Tratar de desplazarme al lugar del otro, pero sobre todo sacudir la pretensión de dármelas de bueno. Eso que a Colombia y a tantos otros pueblos tiene tan jodido, de los buenos somos más y los malos los demás, y por supuesto yo soy bueno y estoy del lado correcto de la historia y el otro está equivocado, está en el error, y si yo tengo poder le impongo mi verdad. Ese es el fanatismo, es aterrador, es monstruoso. Y por supuesto lo que hemos asistido en los últimos días es a un ataque terrorista y criminal de parte del grupo terrorista y criminal llamado Hamás, así se pronuncia, Hamás, y así se debe pronunciar en castellano, y hay que condenarlo, porque ese grupo usurpó a la Autoridad Nacional Palestina y logró, con una promesa completamente sofística que nada tiene que ver con su constitución, porque si uno la lee sabe a quién se atiene, convencer a miles de palestinos para que votaran por ellos y se establecieran en el 2007. Esa usurpación, por supuesto, no representa en absoluto la tradición ni de Yasser Arafat ni de los padres fundadores de la Autoridad Nacional Palestina. Y por supuesto, es enemigo rotundo de Israel. Y claro, cogió desprevenido a Israel. Algunos escritores, algunos autores tratan de preguntarse cómo es que Hamás agarra desprevenido a Israel, una de las potencias del mundo con los mejores y mayores sistemas de control y de seguridad. Buena pregunta, dejémosela a los especialistas. Pero la embarrada de nuestro presidente, que es jefe de Estado y no es un activista, ni un militantista, ni un tuitero, ni un youtuber, fue no condenar tajantemente a Hamás por terroristas. Decir eso, simple y llanamente eso, no. Y eso se prestó a todas las malas interpretaciones habidas y por haber, incluida una de un ex vicepresidente que quería a los muchachos que protestaban que los electrocutasen, que dijo que era canciller ya no de las FARC, sino de Hamás, y que jamás nuestro presidente debía ser presidente de Colombia. Pero es cierto que todo el apoyo internacional que Gustavo Petro se ha labrado lo puede perder por esos trinos que son completamente desparpajados, cortados, copiados y pegados y mal escritos,
que omiten una frase elemental de sujeto, verbo y predicado, que no sabe poner bien las comas, ni los puntos y comas, ni los dos puntos, ni los puntos suspensivos, ni los signos de interrogación, ni los signos de admiración. Primero que escriba bien y luego más bien que le delegue el Twitter, el aparatico eso, a un asistente o a una asistenta para hacer el acuerdo de género. Y por supuesto le cuesta caro no solo a él, sino al país, porque indudablemente él tiene una sensibilidad pro-palestina, pero el hecho de que uno abrace la posibilidad de un Estado palestino como de un Estado de Israel, los dos y solo los dos, no quiere decir que no se deba contundentemente condenar a Hamás. Jamás. Muy bien. Y por supuesto los costos políticos y diplomáticos ahí se verán, y espero que la alternativa para Colombia no sea simplemente de este gobierno que nos alinee del lado de China, Rusia y otras potencias de cuyo nombre no quiero acordarme. El presidente Lula, el presidente Boric y toda la izquierda decente condenó el atentado y punto, pero ahora ¿a qué estamos asistiendo? A la venganza. A la sed de venganza netanyahunesca, cuyo primer ministro de Israel fue fuertemente cuestionado por cientos de miles de ciudadanos, por cientos de miles de representantes de la sociedad civil que protestaron contra su reforma a la justicia, y ahora sí que va a pasar y sí que se va a atornillar en el poder y sí que se va a volver Mesías redentor, o mejor Mesías vengador. Y estamos asistiendo a la masacre, una masacre que debe también ser rechazada como crimen de guerra, porque está atentando contra miles de civiles, y de la misma manera que hubo niños y mujeres masacrados por Hamás, y hay que condenar esos actos terroristas, también hay que condenar estos crímenes de guerra que comete el primer ministro que gobierna Israel y todo su gabinete. Hay también cientos de miles de judíos y de personas que creemos en el Estado de Israel, como queremos y creemos en un Estado palestino, que rechazamos lo uno y lo otro, y no caemos en la polarización ridícula de tomar partido solamente de un lado, pero eso no excluye que ante una acción terrorista sea contundentemente rechazada, porque se parte de esa acción, no de todo el retroactivo contextual que tiene narrativas de uno y otro lado, y por supuesto más nos vale atenuarlas, entenderlas, profundizar en ellas, pero volver a lo esencial que un autor como Amos Oz con toda su lucidez nos presenta. Tienen derecho tanto los unos como los otros a estar en su tierra y en su patria y a vivir libremente, porque no tienen más tierra ni más patria. Y esa razón es absolutamente legítima, pero es ilegítimo impedirle al otro que también pueda estar ahí. Amos Oz habla de compromisos, y Amos Oz habla de un divorcio, y va a ser difícil ese divorcio, sobre todo después de las matanzas y de los ríos de sangre que están corriendo en Oriente Medio. Y ese divorcio hace que haya que compartir el baño, ampliar la sala, cambiar el comedor, y ojalá en unos años de pronto hasta tomarse un café con el vecino. Ninguna de las dos partes va a quedar satisfecha, porque de un divorcio nada ni nadie queda satisfecho. Pero es la única solución, es la única alternativa. Admiro y quiero profundamente a mis hermanos judíos y a quienes creen en un Estado para Israel. Admiro, quiero y me siento seducido por los hermanos palestinos, pero no por Hamás, que no los representa, ni los grupos terroristas que masacran civiles israelíes, de la misma manera que condeno el terrorismo de Israel contra Palestina. Es así de simple. No es o esto o aquello, es lo uno y lo otro, y a veces ni lo uno ni lo otro. Y desde aquí, desde este contexto, desde este país, no puedo sino rezar y clamar al cielo para que algún día esa única solución que viene desde Ben Gurión y que viene desde tan atrás y que pasa por ese estrecharse los brazos de Yasser Arafat y
Simón Pérez se logre. La paz. Sí, la paz. Y la paz es difícil, pero ojo, no se conquista con violencia ni con sangre, y una herida abierta no se cura con venganza ni con garrote. Estamos asistiendo a la necesidad de que después de este río de sangre o de estos ríos de sangre que están corriendo, el mundo, las potencias, las autoridades políticas y diplomáticas, las autoridades eclesiásticas, unan sus esfuerzos, y nosotros quizá, escuchando Nabucco, en particular ese coro de los esclavos judíos, y escuchando música, y acudiendo a la cultura, y a la literatura, y a lo más hermoso que pueden tener los seres de uno y otro lado, implorar, clamar al cielo por una reconciliación de compromiso, en donde ese compromiso, aunque es un divorcio, se dé en los mejores términos y haya dos estados, uno palestino y otro el de Israel. Que la paz vuelva, que no nos abandone y que aprendamos esa justeza tan necesaria que hace que no seamos fanáticos, que sacudamos esas creencias profundas que pretenden a toda costa confundir, fabricar fake news, fabricar posverdades y engañar a unos y otros, y lo que es peor aún, instrumentalizarse políticamente para confundir y para sacar partido. Duele porque unos y otros del mundo entero y de aquí, de una tierra tan lejana en América Latina como Colombia, tenemos que ver con judíos y con palestinos. Unos y otros, de alguna manera, son nuestros hermanos, como lo son los indígenas, pero quizá ellos, los unos y los otros, son nuestros hermanos mayores. Shalom. Shalom.